Tel Hamukar, al nordeste de Siria. 12 kilómetros al norte de la frontera con Irak. A principios del año 2000, un equipo arqueológico del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago hizo un sorprendente anuncio. Habían descubierto las ruinas de una civilización con una antigüedad de más de 6.000 años. Las excavaciones habían sacado a la superficie una otrora próspera ciudad llamada Tel Hamukar, llena de lo que parecían ser espléndidas mansiones, prósperos negocios y edificios administrativos. Es grande, tendrá 1 kilómetro cuadrado. Espacio suficiente para acoger a entre 10.000 y 20.000 habitantes. Una gran ciudad. Cuando fue una ciudad floreciente, casi seguro que dominaban la escritura. Los edificios públicos solo han sido excavados en parte, pero están rodeados por una gran muralla y tenían puertas de acceso. Muchos otros elementos de aquella civilización todavía deben ser recuperados, puesto que se encuentran justo debajo de la ciudad moderna. Hamukar demuestra que nuestro concepto de ciudad, con las divisiones del trabajo, las leyes y los sistemas legales, las estructuras de gobierno y la expresión y el desarrollo artísticos, puede que surgiera mucho antes de lo que pensábamos. El sorprendente descubrimiento de Tel Hamukar cambió drásticamente lo que los estudiosos habían dado por sentado durante largo tiempo: que la primera ciudad antigua había surgido en Mesopotamia, 600 kilómetros al este de lo que hoy es Irak. Pero si Tel Hamukar fue una ciudad tan grande y próspera, ¿por qué desapareció de pronto? Hacia el año 3500 a.C., más o menos, tuvieron un mal día. Todos los indicios sugieren claramente que hubo un ataque. Los atacantes vencieron a las gentes de Hamukar y destruyeron su ciudad. Cuando se recuperó, era más bien un pequeño pueblecito y nunca llegó a recobrarse de aquel ataque. De hecho, parte de aquel asentamiento del cuarto milenio antes de Cristo fue incendiado. Se encontraron una docena de esqueletos, que a mi entender no correspondían a enterramientos formales. El argumento de un enfrentamiento bélico y la destrucción deliberada del sitio parece convincente. La guerra, en la época en la que Hamukar fue destruida, consistía fundamentalmente en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pero hay algunas pruebas que apuntan a la posibilidad de que en Hamukar se utilizasen proyectiles. Obviamente no balas de armas de fuego, sino proyectiles de ondas. Es una hipótesis controvertida que han propuesto los excavadores de Hamukar. Pero de lo que no existe duda es que Hamukar fue destruida, que la lucha fue brutal y que la ciudad fue incendiada. Es interesante destacar que en aquella misma época estaban empezando a desarrollarse las ciudades del sur como Uruk. Eso hace tiempo que lo sabemos, pero los nuevos hallazgos sugieren que al mismo tiempo lugares como Hamukar estaban creando su propia civilización, de modo que en cierto sentido existía una dinámica de oposición entre el norte y el sur. Por eso, la destrucción de Hamukar pudo significar la sentencia de muerte para aquellos pueblos del norte que estaban tratando de crear su propio sistema de vida, pero que al final fueron vencidos por los pueblos del sur, lo que cambió la historia. A varios cientos de kilómetros al oeste de Tel Hamukar yacen las ruinas de otro antiguo asentamiento humano, Tel Caramel. En 2007, unos arqueólogos que estaban excavando antiguas tumbas en el lugar dieron con las bases de 5 grandes torres de piedra, cada una de las cuales tenía 4,5 metros de diámetro y una altura estimada de 6 metros. Se calcula que tienen al menos 10.000 años de antigüedad. Están en el norte de Siria, no muy lejos de Göbekli Tepe, y es evidente que en ambos casos se trata de la misma cultura. ¿Por qué las construyeron? Eso sigue siendo un misterio. La respuesta más probable es que tendrían una finalidad defensiva, puesto que en aquel tiempo también había depredadores, fueran animales o humanos.
La verdadera cuestión es, ¿para qué las utilizaban? ¿Formaban parte de una fortificación? ¿Eran torres de vigilancia? ¿O tenían alguna otra finalidad? No lo sabemos. Tel Caramel, al noroeste de Siria, es un lugar importante porque nos proporciona la primera evidencia de construcciones de piedra permanentes construidas por un grupo humano que se anticipa en 2000 años a las estructuras permanentes más antiguas que conocíamos, las de la ciudad de Jericó. Caramel demuestra claramente que debemos desechar la idea de que hubo un único proceso que desembocó en el Neolítico. Puedo citar muchos otros lugares en los que culturas locales muy diferentes parecen haber alcanzado un alto grado de desarrollo, cada una en sus propios términos y todas muy diferentes unas de otras. Eso no denota un proceso único, es evidente, sino muchos procesos distintos, de los que algunos tienen éxito y otros no. La mayoría de los investigadores creen que Tel Caramel y Tel Jamukar fueron destruidas por ejércitos invasores provenientes del sur de Mesopotamia. Los conflictos eran endémicos en el mundo antiguo. Y no se trata de escaramuzas ni enfrentamientos rivales, sino de guerras cuyo objetivo es agrandar las ciudades y capturar más territorios, más ciudades subordinadas y más gente a la que cobrar tributos. ¿Pero acaso las guerras territoriales fueron la única razón de que aquellas antaño grandes ciudades antiguas fuesen destruidas? Hace poco se ha propuesto una nueva hipótesis, mucho más audaz. Quizá Tel Caramel y Tel Jamukar fueron víctimas de una gigantesca explosión nuclear espontánea. En 1972, unos científicos descubrieron en Gabón, África, indicios de que pudiera haberse producido un suceso nuclear semejante en las profundidades de una mina de uranio. Fue descubierto gracias al conocimiento que hemos desarrollado de los subproductos derivados de los reactores nucleares. Midiendo la cantidad que hay de un residuo concreto, podemos fechar su antigüedad y descubrir que tiene 2000 millones de años de antigüedad. El Sol es un reactor nuclear que nos da la vida. Pero la cuestión es, ¿pudo haber uno también en la Tierra? En los años 50 se hicieron algunas predicciones sobre qué componentes serían necesarios para que hubiera un reactor nuclear natural en algún lugar del núcleo de la Tierra. El uranio 235 es nuestra fuente principal de combustible para los reactores de fisión, y es relativamente común. De hecho, es más abundante que el oro. Por eso, en la escala de los elementos importantes y necesarios, es bastante común y se puede extraer de las minas. Para que se desencadene una reacción nuclear, las dos cosas imprescindibles son una densidad suficiente de uranio y algo con lo que disminuir la velocidad de los neutrones. Uno de los mejores medios para ralentizar los neutrones y facilitar una reacción en cadena es el agua. Y en esta zona en particular del oeste de África coinciden la combinación justa de suficiente agua, suficiente uranio y la densidad de uranio necesaria. He ahí un reactor nuclear. El estallido de un reactor natural provocaría un desastre de la magnitud del de Chernóbil, una emisión de radiación que afectaría a la salud de la población. Una explosión de fisión nuclear, que es lo que ocurriría con el uranio en un escenario natural, es algo que ninguno deseamos que ocurra. Si ocurriera, estallaría en el interior de la Tierra. Sería muy parecido a la erupción de un volcán. Un desastre natural. Hoy en día algunos científicos creen que una explosión nuclear de esas características habría borrado todo signo de vida a cientos, quizá miles de kilómetros a la redonda del depósito de uranio. Y si ocurrió en el oeste de África, ¿por qué no pudo suceder también en cualquier otro sitio de la Tierra? En Tel Jamukar, por ejemplo. Sabiendo que ya ocurrió en un lugar hace 2000 millones de años, es posible que haya otras bolsas y otros sitios, sobre todo bajo la corteza terrestre, en los que no hemos mirado detenidamente. No creo que mucha gente haya investigado la hipótesis de que pudieran ser varias enormes catástrofes naturales las que provocaron la desaparición de las civilizaciones. ¿Cuántas de ellas pudieron desaparecer sin que nosotros lo sepamos hace 20 o 30.000 años? Porque solo nos centramos en las civilizaciones de los últimos 5.000 años. La historia china y la de los egipcios es todo lo más lejos que podemos llegar.
¿De verdad es posible que las civilizaciones prehistóricas fueran destruidas por unas explosiones naturales catastróficas acaecidas en el interior de la Tierra? O quizá la destrucción en masa de las antiguas ciudades la provocaran otros agentes venidos de muy lejos. ...21 de diciembre de 1968... la misión Apolo 8 de la NASA. Dirigida por el comandante Frank Borman, fue la primera nave espacial que alcanzó la Luna. Mientras completaban 10 vueltas alrededor de su órbita, los astronautas tomaron algunas de las mejores imágenes jamás captadas de la superficie lunar. Las imágenes mostraron la superficie lunar salpicada de miles de grandes cráteres, dato que sugería para algunos que nuestro satélite había sido en algún tiempo escenario de una intensa actividad volcánica. Pero hipótesis más recientes nos indican que pudo haber otra razón más significativa, que los numerosos cráteres de la Luna sean los impactos de enormes asteroides, asteroides que pudieron también bombardear la Tierra. Lo importante no es el hombre en la Luna, sino los cráteres de la Luna. Y durante la historia de la Luna y de la Tierra, es probable que muchos más objetos hayan impactado en la Tierra que en la Luna. La única razón por la que no los vemos en la Tierra es que la vegetación y el entorno los han tapado, haciéndolos más difíciles de detectar. El mayor cataclismo natural que podría suceder y que nos borraría de la faz de la Tierra sería un impacto cósmico. Un meteorito que cayera sobre la Tierra. Sabemos que el impacto de un meteorito fue la razón principal de la desaparición de los dinosaurios. Nos encontramos en el borde del cráter del meteoro, un lugar muy conocido del norte de Arizona porque en él impactó un meteorito. Este cráter se formó hace aproximadamente 50.000 años, cuando un meteorito de unos 45 metros de diámetro se precipitó sobre nuestra atmósfera a más de 40.000 kilómetros por hora. Chocó contra la Tierra con una fuerza igual a la de 1000 bombas de Hiroshima. Después del impacto, todo lo que quedó de él fue este cráter, que tal y como lo conocemos hoy en día, mide 1,2 kilómetros de diámetro, unos 4 kilómetros de circunferencia y casi 170 metros de profundidad. Es decir, que si metiéramos el monumento a Washington en su interior, la punta del obelisco llegaría justamente al borde del cráter. Si un episodio así aconteciera en un área densamente poblada, como Nueva York, por ejemplo, todo rastro de vida desaparecería en un radio de 15 kilómetros. Lo que ocurrió en junio de 2002 fue un aviso para todos. Un asteroide del tamaño de un campo de fútbol cruzó entre la Tierra y la Luna, a 1/3 de la distancia a la Luna. Ni siquiera supimos que estaba ahí hasta que ya había pasado de largo. Si se hubiera precipitado en el Pacífico, el sur de California se lo habría tragado un tsunami. Un objeto de semejante poder destructivo nos pasa rozando y ni siquiera nos enteramos hasta que ya ha pasado. En el futuro, esos peligros no deberían pasar inadvertidos. En 2005, la NASA empezó a hacer un seguimiento de los bólidos cósmicos que tenían más probabilidades de impactar contra la Tierra. Son los llamados objetos próximos a la Tierra. Un objeto próximo a la Tierra es un cometa o un asteroide que se desplaza por el espacio cercano a la Tierra. Técnicamente, es cualquier objeto que pueda acercarse a menos de 45 millones de kilómetros. Su tamaño varía desde el de una pelota de golf hasta un bloque de pisos o mucho más. A pesar de que muchos meteoritos del tamaño de una pelota de golf impactan contra la atmósfera terrestre a diario, se desintegran incinerados en las capas altas de la atmósfera.
Solo los asteroides de al menos 30 metros de diámetro tienen posibilidades de impactar contra la superficie terrestre. Uno de los impactos más recientes de un asteroide contra la Tierra con efectos destructivos se produjo el 30 de junio de 1908 en Tunguska, una remota zona de Siberia. Un objeto de entre 30 y 40 metros de diámetro entró en la atmósfera de la Tierra. La presión de la atmósfera sobre la parte frontal del pequeño asteroide era mucho mayor que la presión en la parte posterior, lo que hizo que se aplastara y explotase a unos 6.000 metros sobre la superficie. Arrasó toda la vegetación en un área de 2.000 kilómetros cuadrados. Es una región deshabitada, por lo que nadie resultó herido, aunque mató a algunos renos y derribó e incendió gran cantidad de árboles y causó grandes perjuicios en la zona. No en vano, la energía liberada fue de unos 5 megatones, unas 385 veces la bomba arrojada sobre Hiroshima. Aunque el impacto de cualquier meteoro del tamaño de un campo de fútbol tendría consecuencias devastadoras, los científicos temen a aquellos que son aún mayores. Un asteroide de 1 kilómetro o 2 o mayor, y hay cerca de 1000 de ese tamaño en el espacio cercano a la Tierra, tendría consecuencias fatales en todo el mundo. Pero ese no es el problema principal. El mayor problema es el polvo y los escombros que levantaría a la atmósfera y que obstaculizarían el paso de la luz del Sol. Caería una lluvia ácida, y las tormentas de fuego provocadas por el regreso a la Tierra de los escombros provocarían incendios en todo el mundo. El hollín, junto con el polvo levantado por el impacto, harían imposible la fotosíntesis, imprescindible para la vida de las plantas y, por ende, de los animales que se alimentan de esas plantas. O sea que lo peor del impacto de un asteroide serían los efectos secundarios. Los impactos de asteroides y meteoros contra la Tierra podrían aniquilar no solo grandes comunidades de organismos vivos, sino también civilizaciones enteras, y ya lo han hecho en el pasado. Desde hace unos pocos años, el equipo de los objetos próximos a la Tierra de la NASA ha ampliado su búsqueda para incluir objetos de más de 140 metros de diámetro. Uno de ellos, un asteroide de 300 metros de ancho, llamado Apophis, se acercará a la Tierra en 2029. Apophis es grande. Fue descubierto en 2003 y durante un tiempo se pensó que iba a chocar contra la Tierra. Existe una probabilidad de entre 37 de que impacte contra nuestro planeta en 2029. Eso sí, pasará muy cerca. Desde Europa se podrá ver a simple vista, o sea que lo verán ustedes pasar muy cerca de la Tierra, pero no chocará contra ella. Pero mientras los científicos ya han previsto la trayectoria que describirá Apophis, lo que no pueden predecir es de qué manera el gigantesco asteroide afectará a otros factores, como a la gravedad terrestre, por ejemplo. Lo aterrador es que una vez que haya pasado, volverá 7 años después. Y no sabemos si su trayectoria se verá afectada por la gravedad de la Tierra y si podría situarlo en una ruta de impacto contra nuestro planeta. Si cuando se acerque tanto a nosotros en 2029, cruza por una especie de ojo de cerradura concreto de 600 metros, cuando regrese en el año 2036 chocará contra la Tierra. Es un objeto lo suficientemente grande como para provocar no el final del planeta, pero sí la muerte de miles o quizás millones de seres humanos, según donde caiga. Por desgracia, los científicos nos recuerdan que el impacto de un gran asteroide contra la Tierra no es una cuestión de probabilidades, sino de tiempo. Pero cuando eso ocurra, ¿se perderá todo vestigio de nuestra civilización? ¿Podría un asteroide, una gigantesca roca del espacio exterior, caer sobre la Tierra con unas consecuencias tan devastadoras para el ecosistema que toda la vida muriese? Sí, es posible. Es factible que todas las especies sean aniquiladas y que desaparezca cualquier vestigio de existencia. ¿Podría eso también explicar por qué otras antiguas civilizaciones fueron destruidas y casi olvidadas? Creo que es muy posible que algunas antiguas civilizaciones fueran exterminadas
por un objeto cercano a la Tierra que chocara contra ella y cambiara toda la naturaleza del planeta. No somos alarmistas. Sé que dicen lo contrario de nosotros, que somos pesimistas, que decimos que el cielo se está cayendo sobre nosotros. No, no se está cayendo, pero es posible que haya algo ahí fuera dirigiéndose contra nosotros. Si nuestro planeta resultase golpeado por un meteoro durante nuestra vida, ¿podríamos hacer algo para minimizar la devastación? ¿Estamos suficientemente preparados como para evitar que se pierdan los siglos de avances tecnológicos que han llevado tan lejos a la raza humana? ¿O es que somos más vulnerables de lo que creemos? El monte Kilimanjaro, en Tanzania. En el año 2000, el paleoclimatólogo Lonnie Thompson y su equipo de investigadores perforan profundamente el glaciar que cubre la cima del monte. Así recuperan núcleos de hielo, muestras de hielo que reflejan las condiciones y los cambios del clima, no solo durante las últimas décadas, sino desde hace decenas de miles de años. Un núcleo de hielo es una columna de hielo. Desde la superficie tomamos una serie de columnas como esta para descubrir la historia del clima y el medio ambiente en diferentes lugares del mundo. En ellas se distinguen perfectamente las capas anuales y midiendo el grosor de esas capas, somos capaces de saber cómo han evolucionado las precipitaciones a lo largo del tiempo. Registra una cronología de la composición de nuestra atmósfera que se conserva en las burbujas de aire que han quedado atrapadas en el hielo. Así, podemos remontarnos hasta más de 800.000 años atrás, midiendo cosas como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. También hay microorganismos que quedan atrapados en el hielo. De hecho, hemos recuperado organismos que llevaban en el hielo más de 50.000 años. De modo que todo aquello que se encuentra en el aire queda archivado en el hielo. Lo que observamos es que hay periodos de calma y otros periodos en los que se producen cataclismos, y esa es la verdad de la vida en este planeta. Vamos dando tumbos de uno a otro. Las muestras, los núcleos de hielo que Thompson ha recogido en los glaciares de todo el mundo, se conservan aquí, en la Universidad Estatal de Ohio, almacenados en estos grandes congeladores. Ahora disponemos de un espacio de 7.000 metros. Aquí está la única colección del mundo de hielo del trópico. Aquí guardamos los núcleos del Kilimanjaro. También tenemos hielo de la tierra de Francisco José, en el Ártico ruso. Estas son muestras de hielo del Himalaya y del Tíbet. Y el núcleo más antiguo jamás recuperado proviene de una región montañosa perdida del oeste de China. Es de hace 750.000 años. Los núcleos de este estante provienen del altiplano Bruce Plateau, en la península antártica. Los recuperamos el pasado año. Ahora habrá que cortarlos y procesarlos en el laboratorio. Un reciente estudio de las muestras de los núcleos de hielo sugiere que un drástico cambio climático se produjo en la Tierra hace 5.200 años. Ese cambio repentino coincidió con una época en que nuevas civilizaciones estaban emergiendo en Asia y Oriente Medio. Parece que algo nuevo empezaba a acontecer en todo el mundo, y me gustaría saber por qué. ¿Por qué entonces? Quiero decir que durante 100.000 años habíamos vivido felices como cazadores-recolectores, y de pronto las cosas cambiaron. ¿Cuál fue la causa que lo provocó? Hay que buscar algún denominador común. Y la conexión más clara que había entre las sociedades agrícolas era el clima. Sabemos que es el momento en el que el Sáhara se desecó. 4 o 5.000 años atrás había lagos en ese desierto y gente que lo habitaba. Eso lo hemos sabido por las pinturas rupestres que dejaron en las rocas. Hay muchas pruebas de que algo muy dramático ocurrió en aquel momento. Pero si aconteció una catástrofe global, ¿qué la causó? ¿Acaso una gran sequía? ¿Un meteoro que chocó contra la Tierra y levantó tanto polvo que bloqueó la luz del sol?
¿O fue una erupción volcánica? A nivel del planeta, las erupciones volcánicas son muy importantes. Es la forma en que un planeta libera su calor primigenio. La Tierra ha sufrido erupciones volcánicas desde hace miles de millones de años. Los humanos solo hemos existido durante una pequeña fracción de ese tiempo. Las erupciones volcánicas ya estaban aquí mucho antes de que nosotros llegáramos. Y seguirá habiendo erupciones mucho después de que hayamos desaparecido. Son un componente esencial de la Tierra. Pero aunque existen muchos volcanes por todo el mundo, la mayoría son demasiado pequeños para causar un cataclismo global. A no ser, claro está, que se trate de un supervolcán. Para explicarlo brevemente, digamos que tenemos unos volcanes que llamaríamos normales. Liberan una cierta cantidad de lava y de energía, y unas determinadas explosiones. Pero si la lava y los gases quedan atrapados en el interior del volcán perfectamente sellados, la presión aumenta en su interior y cuando explota, las erupciones son gigantescas. Eso es lo que clasificamos como un supervolcán. En la Tierra existen volcanes que pueden generar explosiones muy grandes. En particular aquellos que se encuentran alrededor del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Volcanes que tienen grandes calderas, como los de Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea y también Alaska. Los científicos ya han identificado al menos 7 supervolcanes por todo el mundo. El mayor de todos se encuentra en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming. La opinión más generalizada en geofísica acerca de Yellowstone, y hay algunos otros lugares parecidos en la Tierra, es que se acumula una gran concentración de calor bajo la superficie, lo que provoca que en una zona se produzca una fusión parcial de la roca. Es un proceso activo, y existe la posibilidad de que un día entre en erupción y estalle con gran violencia. Según los científicos, en Yellowstone, la última erupción ocurrió hace 600.000 años. Desconocemos cuándo volverá a haber otra erupción en Yellowstone. No hay forma de predecirlo. Predecir los fenómenos geológicos es algo así como predecir el tiempo. Siempre que intentes predecir cuándo va a pasar algo, tienes que contar con un amplio margen de error. Yellowstone es un volcán relativamente joven. Todas sus erupciones se han producido en los últimos 2,5 millones de años, y eso es ser joven en términos de tiempo geológico. Que Yellowstone volviera a estallar en una gigantesca erupción cataclísmica sería algo sorprendente, algo que nunca hemos visto en tiempos históricos. La erupción del monte Santa Elena sería una menudencia comparada con lo que podría ser la de Yellowstone. Y tendría graves consecuencias en el clima de todo el mundo. Bajaría la temperatura media del globo y arrasaría el oeste de los Estados Unidos. Todo quedaría cubierto por las cenizas. Los cultivos se perderían y los efectos durarían mucho tiempo. Sin duda tendría muy graves consecuencias para la civilización. Las cenizas y los gases venenosos emanados por una gigantesca erupción formarían una nube de polvo que se extendería por todo el mundo, bloqueando la luz solar durante largos años. En la oscuridad, las cosechas y los animales perecerían, condenando a los humanos al hambre. Si Yellowstone explotara hoy de forma espectacular, el impacto que causaría en la raza humana sería mucho mayor que en el pasado, puesto que actualmente somos muchos más. Cada mes añadimos 7 millones de individuos más a la población mundial. Es un hecho sin precedentes. Tenemos debilidades para las que no estamos preparados. La sociedad moderna es frágil, en el mismo sentido en que eran frágiles aquellas antiguas sociedades. Es decir, que la población es demasiado grande. Dependemos en gran medida del uso intensivo de los recursos. Y claro, los usamos tan intensivamente que los agotamos. Por eso muchos opinan que estamos en una típica coyuntura de colapso. Los humanos dependemos de la naturaleza, y en el mundo moderno parece que lo hayamos olvidado. Pero ahí fuera hay otras fuerzas mucho más poderosas que cualquiera de nosotros.
Esas fuerzas están constantemente en acción y ya han impactado en otras culturas y civilizaciones en el pasado. Los cataclismos mundiales pueden parecer cosa de ciencia ficción. Pero lo crean o no, muchos gobiernos y empresas se preparan ya para cuando el evento ocurra. Desgraciadamente, una gran incógnita sigue sin ser despejada. ¿Funcionarán sus planes? Los científicos nos recuerdan que nuestro planeta ya ha sufrido otras extinciones en el pasado, y como consecuencia de cada uno de esos acontecimientos, el número de plantas y animales se redujo a unos pocos supervivientes. Pero si la civilización tal y como la conocemos ha llegado a su fin, ¿también desaparecerán por completo toda nuestra cultura y nuestra tecnología? A lo largo de la historia hay muchos casos de gentes de tiempos pasados que desarrollaron una tecnología y unos conocimientos que luego se perdieron. Uno de los casos más famosos es el de la Biblioteca de Alejandría en Egipto. Con su destrucción, en los primeros siglos de nuestra era, se perdió todo el conocimiento que los antiguos habían acumulado. Y no era solo el saber de los egipcios, sino el de todas las culturas del mundo clásico. ¿Qué le ocurre a una civilización si todo su conocimiento colectivo es destruido? Nunca sabremos qué tipo de civilización seríamos hoy en día si la Biblioteca de Alejandría no hubiera sido destruida. Guardaba muchísimos conocimientos, especialmente conocimientos médicos que dominaban los egipcios y que nosotros desconocemos. ¿Habremos recuperado una buena parte de aquello? ¿Habremos redescubierto mucho? Es posible. Pero ¿cuánto más habríamos avanzado de no haber perdido aquel conocimiento y haber tenido que volver a empezar y redescubrir algunas cosas? Siempre cabe la posibilidad de que algunas áreas del conocimiento de aquellas primeras sociedades se hayan perdido para siempre, pero nunca lo sabremos, puesto que no tenemos modo de averiguarlo. A diferencia de épocas anteriores en las que mucha información se guardaba tallada en piedra, hoy día nuestra información y los registros de nuestra vida diaria se almacenan en chips de memoria de silicio. Pero si desaparecen, será increíblemente difícil. Tendrán que pasar decenas de miles de años para que la gente reconstruya nuestras vidas y se hagan una idea de cómo era nuestra forma de vida. Irónicamente, es probable que el arte prehistórico sobre la roca tenga más probabilidades de supervivencia en un futuro inmediato que la mayor parte de nuestra moderna tecnología. Hutchinson, Kansas. A 200 metros bajo la ciudad hay un enorme almacén del tamaño de 35 campos de fútbol. En 1959, Hutchinson abrió su cámara acorazada subterránea en el interior de una mina de sal, como una forma segura de custodiar los documentos sensibles y los activos del gobierno durante la Guerra Fría. Lo llaman el almacén perpetuo, y es sin duda la cápsula del tiempo más grande del mundo. El subsuelo no es siempre el lugar más adecuado para guardar riquezas, pero posee algunas virtudes importantes. La temperatura se mantiene siempre estable y algunas reacciones químicas que provocan la descomposición dependen de las fluctuaciones de temperatura. La humedad también desempeña un papel importante. Si puedes mantenerla estable, ni demasiado alta ni demasiado baja, también actúa como un magnífico agente conservador. Por eso en los museos mantienen estables la temperatura y la humedad. Y una forma de mantenerlas inalterables sin que sea necesario un gran gasto de energía es sumergirse en el subsuelo. Y aún mejor en una mina de sal, puesto que la sal actúa como un protector natural. Por poner un ejemplo, las pieles de los animales sobre las que se escribieron los manuscritos del Mar Muerto se sumergieron en la sal del mismo mar, que actuó como un conservante natural y protegió la piel de la acción destructiva de los microbios. Esa es una de las razones por las que han llegado hasta nosotros. Entre los singulares y valiosos objetos almacenados en el depósito están las copias originales de muchas grandes películas y programas de televisión, además de importantes fotografías y documentos históricos.
A una temperatura constante de 20 grados centígrados, las cuevas subterráneas reúnen las condiciones ideales para la conservación. En cualquier civilización, incluida la nuestra, si hay algo que deseas conservar, lo metes en una caja acorazada o lo guardas en una cueva, donde no está expuesto a los elementos. Las cuevas de la Europa meridional han conservado en muy buenas condiciones las pinturas y dibujos prehistóricos. Los más antiguos y elaborados los descubrieron en 1994 en el Valle de Ardèche, en Francia. Los expertos han datado las pinturas del interior de la cueva Chauvet en el año 30.000 a.C. Es una de las mejores cuevas ornamentadas de la edad del hielo que tenemos. Es extraordinaria. Nunca se había encontrado una de ese tamaño en toda la región. Es increíblemente valiosa. Contiene cerca de 400 pinturas y grabados de animales, hermosas representaciones de caballos, rinocerontes y osos. Una variedad de escenas impresionante. Son las escenas de animales más extraordinarias que uno pueda contemplar, incluso en las galerías modernas. La antigüedad y la calidad de las pinturas de la cueva Chauvet han cuestionado todo lo que anteriormente sabíamos o creíamos saber acerca de la existencia humana en este planeta. Son las obras de arte más primitivas creadas por los seres humanos. Lo más interesante de la cueva Chauvet es que en ella nos encontramos con el Homo sapiens, tratando de representar ideas y pensamientos abstractos en las paredes de su cueva, mucho antes aún de que se inventara la escritura y mucho antes de la primera definición de civilización. La cuestión es ¿por qué lo hacían? ¿Acaso aquellos artistas primitivos plasmaban su arte en las paredes de piedra de las profundidades de las cavernas con la intención de preservarlo para las generaciones futuras? 30.000 años antes, ¿es posible que los únicos vestigios de nuestra existencia sean los que se conservan seguros bajo tierra? Algo que se ha tallado en piedras y permanece en un entorno adecuado puede conservarse durante miles e incluso millones de años, sobre todo si permanece enterrado bajo tierra. En una remota isla noruega, a 1.300 kilómetros al sur del Polo Norte y a 120 metros de profundidad, en el interior de una montaña arenisca, se encuentra la bóveda global de semillas de Svalbard. Se creó para salvaguardar la amplia diversidad de cultivos y plantas que nos sirven como alimento. Actualmente alberga más de 20 millones de semillas. Las semillas se conservan en una mina de carbón abandonada que ha sido transformada en un almacén con unas condiciones estables. Algunas semillas aguantan largos periodos de tiempo, otras deben ser plantadas, cultivadas y cosechadas de nuevo como semillas. De modo que no es un entorno estático, sino que las semillas son renovadas constantemente e intercambiadas con otros bancos de semillas de todo el mundo. Creo que el banco de semillas se ha concebido expresamente para hacer frente a una hipotética destrucción de la civilización. Es una forma de asegurarse de que si alguien sobrevive, si alguien es capaz de iniciar la reconstrucción, pueda disponer de todo eso. Sería fantástico. Una de las características exclusivas del ser humano es que tendemos a reflexionar sobre el pasado, sobre el presente y también sobre el futuro. Podemos imaginar qué querríamos transmitir a nuestros nietos. Esa es la motivación que impulsa a los humanos a enterrar las cosas y a ponerlas en un lugar seguro para el futuro. Es algo que preocupaba incluso a los hombres primitivos. Si las civilizaciones de la antigüedad guardaron deliberadamente el testimonio de su conocimiento y su desarrollo tecnológico en las cuevas y otras estructuras subterráneas, esos tesoros escondidos podrían ayudarnos a resolver el misterio de quiénes somos y de dónde venimos. Y lo que quizás sea aún más importante, señalarnos qué parte de nuestra civilización sobrevivirá en el futuro. ¿Realmente podemos desaparecer del planeta sin dejar ni rastro?
La vida en el planeta Tierra, según los científicos, se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Aunque la mayoría de los investigadores coinciden en que la raza humana solo ha existido durante los últimos 200.000 años. ¿Pero podrían estar equivocados? ¿Es posible que las civilizaciones humanas hayan existido sobre la faz de la Tierra desde hace cientos de miles de años y que su testimonio se haya perdido, enterrado bajo la superficie del planeta? Indudablemente es cierto que, teniendo en cuenta que la prehistoria humana se mide en millones de años y que la civilización la medimos en decenas de miles de años, en medio queda un espacio en el que es fácil que algún tipo de civilización se haya perdido. Hay razones de peso para creer que en el pasado remoto hubo otras civilizaciones que sencillamente desaparecieron, sin dejar rastro. Aunque retrocedas 1 millón de años o 100 de millones de años, da igual. No representas más que una pequeñísima fracción en el ciclo de vida de la Tierra. Hace 100 millones de años los dinosaurios caminaban sobre la Tierra. ¿Y si otra forma de vida los hubiera precedido 1000 millones de años antes? No hay forma de que lo sepamos, ni de que confirmemos lo contrario. No, y nunca lo sabremos. Si la Tierra sufriera un cataclismo global, ¿qué ocurriría con la raza humana? ¿Qué pasaría si toda nuestra civilización fuese arrasada por una erupción volcánica gigante que convirtiera la atmósfera en una nube tóxica y todos muriésemos? ¿Volveríamos a aprender a cocinar con el fuego? ¿Cuánto tiempo nos llevaría? Solo sobrevivirán los que se encuentren en lugares lejanos y resguardados. Empezarán por ser cazadores-recolectores de nuevo hasta que miles de años después vuelvan a construir una civilización. Si efectivamente algunas antiguas civilizaciones se han perdido, ¿será posible también que los restos de nuestra sociedad moderna actual terminen enterrados bajo tierra y olvidados en el tiempo? Tomemos el caso de Chernóbil, por ejemplo, para constatar con qué rapidez se han deteriorado las construcciones modernas. Y en el plazo de 50 años, la mayor parte de estas infraestructuras se habrán descompuesto irremediablemente. Si hoy alguien anunciara, Nueva York, abandonadlo todo, marchaos de ahí. Dentro de 1000 años estaría cubierto por los detritos o el agua. La mayoría de los edificios se habrían derrumbado mucho antes. Pero si añadimos otro factor y nos vamos a un plazo de 10.000 años, no creo que existiera ya nada reconocible. Uno tendría que saber exactamente qué buscar para poder dar con ello. Puede que alguno de los escasos remanentes de la tecnología humana que perdure sea uno de sus subproductos más peligrosos: los residuos nucleares. El mayor peligro es, por supuesto, la radiación. La parte positiva de los materiales radiactivos es que con el tiempo se descomponen y desaparecen naturalmente. El problema es que en el caso de algunos de ellos, para que eso ocurra tienen que pasar miles, decenas de miles y hasta millones de años. Por eso es imprescindible diseñar un lugar de almacenamiento en el que depositarlos durante tan largo tiempo. La controversia es grande a la hora de decidir cómo deshacerse de los residuos nucleares que generan la energía y las armas nucleares. Deben ser almacenados en algún lugar de la Tierra. Pensaron enterrarlos en el subsuelo a gran profundidad. Es la llamada solución geológica al problema de los residuos nucleares. El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha puesto a trabajar a un grupo de investigadores junto con los ingenieros en los lugares seleccionados para almacenar los residuos nucleares. Su tarea será desarrollar un sistema de alarma universal que pueda ser entendido por los humanos del futuro, al menos durante otros 10.000 años. Deben concebir una mitología que alerte a las personas y les avise del peligro. De alguna forma deben desarrollar una tradición que se pueda perpetuar y ser transmitida de generación en generación, conservando el mensaje de alarma para mantener a la gente a salvo de los residuos nucleares. El plan que están considerando en la actualidad contempla un gran movimiento de tierras para rodear todo el perímetro del lugar. Cuando esté terminada,
La berma medirá 10 metros de altura por 30 de ancho. El proyecto incluye la instalación vertical de una serie de marcadores de granito de 7 metros y medio de altura que llevarán grabados mensajes de aviso en multitud de idiomas. Pero, ¿serán verdaderamente efectivas esas series de signos crípticos? ¿O serán tan misteriosos e inescrutables como los tallados en Göbekli Tepe o en los megalitos de Stonehenge? Lo que no puedes poner es una calavera y dos huesos cruzados. ¿Qué significado tendrá eso de aquí a 500 años? ¿En qué lenguaje pones los avisos? ¿Pones algo así como no excavar aquí o peligro? Es muy difícil. En la larga historia de nuestro planeta, la actividad humana no ocupa más de un 1% de sus 4.000 millones y medio de años de existencia. ¿Será verdad que solo somos una pequeña migaja? ¿Unos residentes temporales? ¿Condenados a ser olvidados en otros 100.000 años o menos? Desgraciadamente, los seres humanos somos capaces de aniquilarnos los unos a los otros. Podremos destruir la raza humana, pero no podemos acabar con el planeta. La Tierra ya estaba aquí mucho antes que nosotros y seguirá estando aquí mucho después. Si todo rastro de nuestra civilización puede ser destruido tan fácilmente, ¿cómo pueden saber con certeza los historiadores que todo lo que estamos viviendo no ha ocurrido ya anteriormente? Cada vez llegamos más atrás en el tiempo y creo que llegará el momento en que las pruebas, que quizás ya tenemos en nuestras manos, nos hagan darnos cuenta de que existieron otras civilizaciones anteriores. Pero por ahora somos incapaces de reconocer sus señales. El origen de las cosas cada vez se sitúa más y más atrás, ya sean las cerámicas o los asentamientos o el uso del fuego o lo que sea. No se puede fijar una fecha y decir, y antes de esto no hubo nada, porque en cualquier momento surgen otras pruebas que demuestran lo contrario. El hecho de que las civilizaciones hayan surgido en más de una ocasión y de que hayan sido arrasadas por algún cataclismo y hayan vuelto a nacer, debería servirnos para extraer algunas enseñanzas. Lo cierto es que un verdadero estudioso reconocerá sin dudarlo que cuanta más información tenemos, más nos damos cuenta de que no sabemos nada del mundo. Cuando lo piensas, los testimonios escritos que nos han llegado desde el pasado remoto son tan escasos que no sabemos casi nada. ¿Es tan misteriosa realmente la historia de la humanidad? ¿O hay señales que aún permanecen ocultas, esperando a ser descubiertas? Cuando las encontremos, ¿prestaremos atención a sus posibles avisos de alarma? ¿O las ignoraremos y nos convertiremos en otra civilización perdida? Pero hay algunas pruebas que apuntan a la posibilidad de que en Jamukar se utilizasen proyectiles. Obviamente no balas de armas de fuego, sino proyectiles de ondas. Es una hipótesis controvertida que han propuesto los excavadores de Jamukar. Pero de lo que no existe duda es que Jamukar fue destruida, que la lucha fue brutal y que la ciudad fue incendiada. Es interesante destacar que en aquella misma época estaban empezando a desarrollarse las ciudades del sur como Uruk. Eso hace tiempo que lo sabemos, pero los nuevos hallazgos sugieren que al mismo tiempo lugares como Jamukar estaban creando su propia civilización, de modo que en cierto sentido existía una dinámica de oposición entre el norte y el sur. Por eso, la destrucción de Jamukar pudo significar la sentencia de muerte para aquellos pueblos del norte que estaban tratando de crear su propio sistema de vida, pero que al final fueron vencidos por los pueblos del sur, lo que cambió. Tel Jamukar, al nordeste de Siria. 12 kilómetros al norte de la frontera con Irak. A principios del año 2000, un equipo arqueológico del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago hizo un sorprendente anuncio. Habían descubierto las ruinas de una civilización con una antigüedad de más de 6.000 años. Las excavaciones habían sacado a la superficie una otrora próspera ciudad llamada Tel Jamukar, llena de lo que parecían ser espléndidas mansiones, prósperos negocios y edificios administrativos.
Es grande, tendrá 1 kilómetro cuadrado. Espacio suficiente para acoger a entre 10.000 y 20.000 habitantes. Una gran ciudad. Cuando fue una ciudad floreciente, casi seguro que dominaban la escritura. La historia. A varios cientos de kilómetros al oeste de Tel Hamukar, yacen las ruinas de otro antiguo asentamiento humano, Tel Caramel. En 2007, unos arqueólogos que estaban excavando antiguas tumbas en el lugar dieron con las bases de 5 grandes torres de piedra, cada una de las cuales tenía 4,5 metros de diámetro y una altura estimada de 6 metros. Se calcula que tienen al menos 10.000 años de antigüedad. Están en el norte de Siria, no muy lejos de Göbekli Tepe, y es evidente que en ambos casos se trata de la misma cultura. ¿Por qué las construyeron? Eso sigue siendo un misterio. La respuesta más probable es que tendrían una finalidad. Los edificios públicos solo han sido excavados en parte, pero están rodeados por una gran muralla y tenían puertas de acceso. Muchos otros elementos de aquella civilización todavía deben ser recuperados, puesto que se encuentran justo debajo de la ciudad moderna. Hamukar demuestra que nuestro concepto de ciudad, con las divisiones del trabajo, las leyes y los sistemas legales, las estructuras de gobierno y la expresión y el desarrollo artísticos, puede que surgiera mucho antes de lo que pensábamos. El sorprendente descubrimiento de Tel Hamukar cambió drásticamente lo que los estudiosos habían dado por sentado durante largo tiempo, que la primera ciudad antigua había surgido en Mesopotamia, 600 kilómetros al este de lo que hoy es Irak. Pero si Tel Hamukar fue una ciudad tan grande y próspera, ¿por qué desapareció de pronto? Hacia el año 3500 a.C., más o menos, tuvieron un mal día. Todos los indicios sugieren claramente que hubo un ataque. Los atacantes vencieron a las gentes de Hamukar y destruyeron su ciudad. Cuando se recuperó, era más bien un pequeño pueblecito y nunca llegó a recobrarse de aquel ataque. De hecho, parte de aquel asentamiento del cuarto milenio antes de Cristo fue incendiado. Se encontraron una docena de esqueletos, que a mi entender no correspondían a enterramientos formales. El argumento de un enfrentamiento bélico y la destrucción deliberada del sitio parece convincente. La guerra, en la época en la que Hamukar fue destruida, consistía fundamentalmente en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo.